Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importando la hora en que nos sintonice. Bienvenidos a el canal Desde el Púlpito con el pastor Cristian Morales. Esta vez no en vivo, no es un live, sino que es un estudio grabado de el estudio bíblico, que esta vez continuamos con el Apocalipsis. Estamos revisando mi tesis a modo de lecciones, de la tesis que presenté en el MINS, el Seminario Teológico de Miami, con el cual saqué mi magíster, mi maestría, y estamos enseñando este Apocalipsis de una forma diferente, de una forma de una forma distinta a cómo se ha enseñado, de una forma futurista, de un enfoque historicista, de un enfoque, más bien es un enfoque de historicista o digamos de eh, redentivo, histórico redentivo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya estamos en la séptima entrega de este estudio, la clase número 7, que vamos llevando para ustedes, y estamos en la lección 6 de nuestra, ¿cómo se es? De nuestra entrega, de nuestro capítulo de mi tesis. Yo eh, agrupé los capítulos de la Biblia en 8 enunciados. El primer enunciado es la lección 1, la esperanza, que va del capítulo 1 de Apocalipsis. La lección 2, la evaluación, que va el capítulo 2 y 3, que es la lección a las iglesias. La lección 3, que la agrupé en dos capítulos, 4 y 5, que se llaman la adoración. La lección 4, los sellados, que va del capítulo 6 al capítulo 7. Lección 5, la justicia, que vimos la semana pasada, que va del capítulo 8 al capítulo 11 de Apocalipsis. La lección de hoy, que es la lección 6, la victoria, que va del capítulo 12 al capítulo 14. La séptima, que se llama el juicio, que va del capítulo 15 al capítulo 19, y la consumación, que es la lección 8, que va del capítulo 20 al capítulo 22. Y esa es la tesis que yo presento. La presento como una unidad bíblica, una unidad de los 66 libros. Bien, antes de ir de lleno al estudio del día de hoy, permítanme avisarles que los días miércoles a las 22 horas estoy en vivo desde Chile, a las 22 horas en YouTube, en este canal, el canal Desde el Púlpito, para que lo sintonice. Y esta semana vamos a ver un tema interesante, un tema que tiene que ver con el estudio de las sectas. Se llama Libres del Engaño: cómo identificar manipulaciones y falsas doctrinas. Eso lo estaremos viendo mañana a las 10 de la noche con un conversatorio, una conversación relajada, descansada, que la tendremos el día de mañana. Así que ya los estoy esperando a las 22 horas. eh, También usted puede dejar su live, se puede eh, suscribir, puede comentar, etcétera. Bien, hermanos, vamos a ir entonces a nuestra presentación para compartir el estudio del día de hoy. El día de hoy se llama este estudio La Victoria. La Victoria, y este análisis histórico redentivo que planteo en mi tesis
Es del capítulo 12 al capítulo 14. Del 12 al 14. Bien, los capítulos 12 al 14, hermanos, constituyen el corazón dramático y el diseño teológico de esta profecía, ya que el libro del Apocalipsis es una profecía en sí, es un libro profético que tuvo cumplimiento cada día de la humanidad. No debe ser leído este libro como una cronología lineal de eventos futuros que están desconectados del presente, sino como una visión panorámica que revela la naturaleza del conflicto espiritual en el que se encuentra la iglesia. Eh, yo propongo la tesis de redención consumada, que transforma el texto de un enigma futurista, eh, a un recurso de esperanza presente para la iglesia militante. La iglesia militante es la iglesia terrena, la iglesia que está presente en esta tierra, o sea, tú y yo. Entendemos que la victoria de Cristo no es una meta lejana, sino una realidad legal y de facto espiritual ya obtenida. Gloria a Dios, la cual sostiene al pueblo del pacto en medio de sus tribulaciones actuales. El conflicto, hermanos, que presenciamos en las visiones celestiales es el diseño, la arquitectura invisible de nuestras luchas visibles. Y aquí estamos enfrentados a un libro que simboliza nuestras luchas visibles con las luchas invisibles que suceden en el mundo espiritual. Bien, el enfoque redentivo. Vamos a abrir aquí un poquito. El enfoque redentivo se basa en la premisa de que la Biblia es una narrativa unificada de la obra de Dios para salvar a su pueblo que está centrada en Cristo. No hay división en Antiguo y Nuevo Testamento, sino que son los 66 libros y que está centrada en Cristo. A diferencia de los enfoques puramente literalistas o futuristas, que a menudo se pierden en especulaciones sensacionalistas sobre las noticias de mañana, el enfoque histórico redentivo busca la seguridad de hoy en la soberanía de Dios sobre la historia. Mientras el futurismo fragmenta la escritura en paréntesis cronológicos, el enfoque redentivo interpreta los símbolos a la luz del pacto eterno. Gloria a Dios. Esta perspectiva nos prepara para comprender que el conflicto cósmico que ahora veremos en el capítulo 12 es en realidad la culminación de una guerra iniciada en el Edén. Bien, y aquí vamos a ver esta guerra la guerra de simientes y este conflicto cósmico, y empezaremos estudiando el capítulo 12. El Apocalipsis revela la realidad espiritual detrás de la historia humana, la guerra de simientes, la realidad celestial. Nosotros encontramos que hay dos realidades paralelas, la celestial con la terrenal. La realidad celestial, nos habla de un conflicto cósmico, un conflicto eh, universal, que fue la batalla anunciada en Génesis 3:15 entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y voy a leer Génesis capítulo 3 versículo 15, para refrescar la memoria. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Esta profecía es conocida como el protoevangelio, el primer evangelio, ya que está señalada aquí la victoria
de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Y la simiente de la mujer entendemos que es Cristo, ¿ya? Eh, y en la historia terrenal nos muestra aquí la perspectiva de Juan el apóstol, que está en Patmos recibiendo la visión de esta revelación, que muestra a la iglesia del primer siglo. Nosotros tenemos que entender eso, que fue una revelación a la iglesia del primer siglo, pero también lo es para nosotros hoy. ¿Qué cosa? ¿Qué muestra la iglesia? Que el sufrimiento terrenal es consecuencia de una victoria espiritual ya ganada por Cristo. Y déjeme decirle y señalarle que esto cambia medularmente el sentido de nuestra vida. El capítulo 12 no presenta un evento cronológico nuevo, sino un resumen de la historia de redención desde la promesa de Génesis 3:15. Aquí vemos la culminación de la guerra de simientes, el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Este texto, capítulo 12, enfatiza la victoria de Cristo, no a través de un relato detallado de su vida terrenal, sino mediante su nacimiento y su inmediata ascensión al trono. Y aquí vamos a leer los versículos del capítulo 12, los primeros. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, estos primeros 5 versículos nos revelan una realidad que ya sucedió, no que sucederá, sino que ya sucedió. No está contando la historia de la redención, no está hablando de la vida terrenal de Cristo, el nacimiento y la inmediata ascensión al trono en el versículo 5 cuando dice, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, nos está hablando claramente que Cristo fue alzado eh, para vivir. Ahora Juan, el apóstol, omite el ministerio terrenal de Jesús con la sencilla razón que es para resaltar el resultado decisivo. ¿Cuál es el resultado decisivo? El golpe terrenal contra Satanás y su entronización soberana. Recuerden que hasta, hasta el nacimiento de Cristo, antes que Cristo viniese al mundo, Satanás era el amo y señor del mundo. Pero cuando Cristo nació, eh, arrebató ese lugar a Satanás. Y Satanás vio su poder atado, su poder restringido y hasta el día de hoy. Bien, entonces vamos a ir al siguiente slide. Bien, aquí estamos frente eh, a los personajes de el Apocalipsis 12. Leímos recién en el versículo del 1 al 5 que nos presentaba a una mujer, a un dragón rojo, un dragón escarlata, y al hijo varón. Bien, la mujer representa a la comunidad del pacto de todos los tiempos, es decir, la iglesia, el Israel del fin del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo, o sea, el pueblo de Dios. No se limita solamente a María o a Israel étnico como hay autores que se refieren
a eso, sino que es la madre espiritual de los redimidos, es la iglesia de Dios a lo largo de la historia. Y los atributos es que la presenta como vestida del sol, la luna bajo sus pies y coronada con dos estrellas. Ella es portadora de la luz de Cristo. Segundo personaje es el dragón escarlata o dragón rojo que aparece aquí en el capítulo 12 y versículo 3 dice, y también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Bien, eh, es la personificación de Satanás, el adversario de nuestras almas. Eh, Aquí nos habla de la derrota en el cielo, para decir el versículo 7 y el 9, nos está hablando eh, de una perspectiva pasada que Cristo mismo señaló cuando dijo, yo vi a Satanás cayendo como un rayo del cielo a la tierra. Se está enfrentando con esa realidad pasada que sucedió antes de que todo fuera creado. Entonces, Satanás, que es el enemigo de Dios, su derrota en el cielo significa que ha perdido su derecho legal de acusar a los hermanos en Cristo. Aunque fue expulsado y furioso, sin embargo es un enemigo cuya sentencia ya fue dictada en las cortes celestiales. Satanás es el enemigo histórico de Dios. Los atributos son la furia, la envidia hacia el plan de Dios, busca devorar y destruir a la descendencia. Y aquí aparece el niño varón. ¿Quién es el niño varón? El versículo 5 nos dice, y ella dio a luz un hijo varón. Eh, este niño varón es Jesucristo, la simiente prometida, la simiente de la mujer. Es necesario que naciera la mujer porque eh, así se cumplía la profecía de Génesis 3:15. Su papel como gobernante de las naciones con vara de hierro se consolida en la ascensión de Cristo. Cuando Cristo resucitó y él ascendió a los cielos, marcando el inicio de su reinado actual desde la diestra del Padre. Bien, entonces ahí tenemos a los tres personajes del capítulo 12. Y eh, aquí estamos frente a la caída del dragón, que es la marca que marca el inicio de la furia terrenal. En el cielo, Miguel y sus ángeles derrotan a Satanás y el dragón pierde su lugar cósmico. El dragón es Satanás, que es arrojado a la tierra y sabiendo que su tiempo es limitado, Satanás reacciona con ira y redirige su ataque hacia la mujer. Ahora, la victoria celestial, perdón, se logró por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. La cruz, entonces, ya aseguró la derrota sobre Satanás. Aquí, en los primeros versículos 6, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto. Y el versículo 14 dice, y dieron a la mujer dos alas para que volase para que volase delante de la serpiente al desierto. Aquí el desierto representa el estado actual de la iglesia entre el periodo entre la primera y la segunda venida. Aquí está representando el desierto, el estado actual de la iglesia en el periodo de la primera y segunda venida. Y esto nos hace mucho sentido porque la iglesia está hostilizada en el desierto de este mundo. Y, y aquí nos habla que cuánto tiempo estará. Estará 1260 días o 3 tiempos y medio. Estos números en numerología bíblica son simbólicos que nos habla que será
que será un tiempo limitado, que será fuerte, pero será eh, eh, resistido por el pueblo de Dios. Lejos de ser un lugar de abandono, el desierto es el espacio de protección divina y modelamiento espiritual. Sí, esto es importante porque es en el desierto donde Dios eh, eh, provee a la mujer. Así como Dios provee a la iglesia, así como Dios proveyó maná a Israel, aquí la iglesia es sustentada espiritualmente. Para el creyente, esto significa hostilidad del mundo. Para el creyente de hoy, perdón, esto significa que la hostilidad del mundo no es señal de la ausencia de Dios, sino que es el escenario donde su protección sobrenatural se hace más evidente. La iglesia en unión con Cristo no es derrotada por el dragón, sino que es preservada a través de la tribulación. Y aquí aparecen los siguientes conceptos. La paradoja de la iglesia militante, la persecución constante y la provisión divina. Eh, es lo que ha vivido la iglesia durante todos estos siglos. Satanás intenta ahogar a la mujer con una inundación a través del río de agua, que representa la maldad, las falsas ideologías y la persecución histórica contra los hijos de Dios. Pero a su vez, el desierto, que representa la provisión de Dios, que es el lugar preparado por Dios, la tierra se abre para tragar el río. O sea, aquí nos señala que en los versículos posteriores del capítulo 12 nos señala que la tierra se abre para tragar el río, o sea, para tragar eh, la, eh, la inundación y para tragar todos los elementos de persecución. Eh, ¿Cuál es el significado del desierto? Que es refugio, su sustento espiritual para la iglesia durante el tiempo simbólico de 1260 días, que es el periodo en que está entre la ascensión de Cristo y la venida del Señor. A eso se refiere, a ese tiempo se refiere, no se refiere a un tiempo futuro, sino se refiere a los tiempos que estamos viviendo desde el siglo primero. La impotencia de Satanás es evidente ante el trono de Dios. Al fallar el ataque directo contra el Hijo, quien ya reina desde el trono, porque aquí dice que fue arrebatado para su trono, el dragón dirige su frustración hacia la descendencia de la mujer. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? La iglesia. O sea, Satanás ya no puede dañar a Cristo porque está sentado a la derecha de Dios, sino que daña a la iglesia. Y para eso introduce a sus agentes terrenales en el capítulo 13. Y en el capítulo 13 nos vamos a encontrar con el ataque diabólico mediante las bestias que atacan a la iglesia. Y aquí aparece en el versículo 13 lo siguiente dicho por Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos una diadema, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de un león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió en su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bien, aquí hemos visto que Satanás no actúa en el vacío, sino que delega autoridad a estructuras humanas diseñadas para perseguir a los santos. Y estas estructuras humanas se manifiesta, esta oposición externa se manifiesta mediante una parodia de la Trinidad divina, sino de la Trinidad satánica que podríamos llamar. El dragón, que es Satanás, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y en este capítulo se muestran la bestia, bueno, Satanás sabemos, ya lo explicamos en el capítulo 12, pero la bestia del mar representa el poder político anticristiano. El prototipo original fue el Imperio Romano, que perseguía a la iglesia de Juan, pero personifica a cualquier estructura estatal o imperial que usurpa la autoridad de Dios, exigiendo una lealtad absoluta que solo le pertenece al Creador. Entonces ahí tenemos la bestia del mar, que su función es el poder político imperial, fomenta la persecución física y la tiranía. Segundo, tenemos la bestia. La bestia de la tierra o el falso profeta que analiza el papel de la falsa religión e ideologías seculares. Y aquí nos llama la atención eh, el versículo 11 del capítulo 13. Dice, después vi otra bestia, la segunda bestia de la tierra, vi otra vez que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, semejante a un cordero, semejante a la religión, semejante al Hijo de Dios, pero hablaba como león, como dragón, perdón. Esto es el poder religioso e ideológico que fomenta el engaño, la falsa adoración, la seducción intelectual. Su apariencia de cordero sugiere seducción y piedad, pero su discurso de dragón busca que la humanidad adore al sistema del mundo. Representa el poder cultural y filosófico que legitima la tiranía de la primera bestia. Así que Satanás utiliza este estado corrupto, el estado corrupto, el gobierno eh, y la falsa religión combinados para formar lo que se llama Babilonia, que es el sistema humanista global opuesto a Dios. Y esto ya existe desde los albores de la humanidad y ha existido todo este tiempo. No, no, no es que existirá, sino que ya es. Bien, eh, aquí tenemos un cuadro que revisa la anatomía del ataque, en contraste entre tiranía y seducción. La bestia del mar, que es la tiranía de gobierno, que sube de las aguas, que es autoridad imperial, los estados totalitarios. Claramente está señalando aquí eh, que son es- eh, las versiones políticas de hoy día que afectan al mundo, que son originados por Satanás, por la bestia del mar, la fuerza física que hace guerra a los santos por 42 meses, señalar que estos 42 meses se refiere a 3 años y medio, que 3 años y medio es el número simbólico para decir que es el tiempo que va desde la ascensión hasta el regreso de Cristo. Y las coronas de autoridad absoluta, que da un aspecto terrible. En cambio, la bestia de la tierra, que sube de la tierra, a diferencia del mar, que sube de las aguas, que es de las naciones, sube de la tierra, y que es el falso profeta, que es ideologías filosóficas y sectas que afecta a la religión, y es el engaño, señales milagrosas falsas, y nos habla de aquí que tiene cuernos como de cordero, apariencia de piedad, pero habla como dragón, esencia diabólica. Ahí tenemos una síntesis de esto. Bien, y ahora vamos a un tema interesante e importante que siempre se habla cuando se habla del Apocalipsis, que es
la famosa marca de la bestia. La interpretación de estos símbolos debe alejarse del literalismo tecnológico con los chips, los tatuajes, para enfocarse en la realidad espiritual de lealtad y depravación. La marca de la bestia que aparece en Apocalipsis 13, 16 y 18 versus el sello de Dios que aparece en Efesios 1:13 y en Apocalipsis 14:1. La marca de la bestia. Vamos a ver que la marca de la bestia es este número mítico 666, eh, que nos habla de la naturaleza, de la depravación total y carencia del espíritu. Aquí hago un paréntesis. Hay estudiosos de la Biblia, bíblicos teóricos, que dicen que el número 666 en numerología bíblica da con el nombre de Nerón. Entonces ellos dicen que esta bestia era Nerón y que Nerón mandó a matar a los cristianos y bueno, pero Nerón, él estuvo hasta el año 68 y es lo que muchos alegan acerca de la fecha temprana que fue escrito. Yo defiendo ¿cómo se llama? La postura de la fecha tardía, que fue escrito por allá por el año 90, no el año 70. Ya lo expliqué en otras clases, pero lo explico de nuevo, que yo creo que fue el año 90 y no el 70, porque habla de las iglesias de Asia, y las iglesias de Asia en el año 70 no existían. No existían porque existieron después del año 70 se empezaron a formar y al año 90 ya estaban formadas. Y aquí Cristo está hablando de iglesias formadas, como la iglesia de Mirna, de Efeso, de la Odisea, etcétera. Entonces, primeramente eso es algo histórico, ¿ya? Bien, eh, lo que queremos decir aquí que la marca de la bestia no es un microchip literal, sino es la señal espiritual del pecado y la depravación. O sea, todos los hombres nacen con la marca de la bestia. Representa la alineación mental en la frente y la práctica, vale decir la mano, con el sistema del mundo. Sin la marca hay un boicot económico y una exclusión social que no se puede comprar ni vender. Y esto habla de pertenecer al mundo, de la pertenencia al mundo. Ahora, el sello de Dios, la naturaleza es que es identidad en Cristo y unión con Él. Efesios 1:13 nos habla de este sello, y este sello que es el sello del Espíritu Santo, que cuando nosotros creemos en Dios, cuando el Señor nos da el arrepentimiento, recibimos el sello del Espíritu como el sello de la regeneración, de que somos regenerados. Y nos dice, en el versículo 1:3 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es el sello que todos los creyentes genuinos tenemos porque habemos creído en Cristo por gracia. No fue una acción nuestra, sino por gracia de Dios. Entonces representa la presencia del Espíritu Santo y la leal y absoluta lealtad a Cristo. Y garantiza la protección espiritual, aunque cueste la aceptación del mundo. Bien, eh, según la perspectiva de la redención consumada, la marca representa la condición de aquellos que por su depravación total se someten voluntariamente a las ideologías anticristianas. O sea, todo el mundo que no es cristiano tiene ya la marca de la bestia. El sello de Dios, en cambio, es la garantía del Espíritu Santo que habita en el creyente, protegiendo su identidad incluso ante la presión del sistema bestial. Entonces, en conclusión, podemos decir,
que todos los seres humanos nacemos con la marca de la bestia, pero la marca de la bestia se puede quitar, se puede cambiar por el sello de Dios, pero el sello de Dios nadie lo puede quitar. Y así llegamos al capítulo 14 de el libro de Apocalipsis, donde nos enseña el Cordero, los sellados y el juicio inminente. Frente al aparente dominio de las bestias, estas bestias que dominan al mundo, el capítulo 14 revela la realidad celestial. ¿Cuál es la realidad celestial? Es que el Cordero está de pie en el monte Sión con los 144.000. Este número simboliza a la iglesia completa, la totalidad de la iglesia redimida, que la iglesia completa y pura que sigue al Cordero, contrastando su paz litúrgica con el tormento de los seguidores de la bestia. Los 144.000 no son una secta excluyente como la de los testigos de Jehová, sino es un número simbólico, 12 por 12 por 1000, que representa a la iglesia completa y perfeccionada. Y aquí se ven varias características de la iglesia. Eh, Primero, en el versículo 14, perdón, en el capítulo 14, versículos 6 y 7 nos habla del mensaje del Evangelio eterno, que es un llamado a todas las naciones para que reconozcan al Creador. Este mensaje establece que la misión de la iglesia no se detiene ante la persecución, sino que la predicación del Evangelio es la herramienta de juicio y salvación que precede al fin. Nosotros cuando predicamos a Cristo, predicamos el juicio y la salvación. El juicio para los no creyentes y la salvación para los creyentes. Número 2, el mensaje de la caída de Babilonia, en el versículo 8 del capítulo 14, nos habla del anuncio de que el sistema corrupto del mundo ya ha sido sentenciado legalmente. Babilonia, la ramera que seduce a las naciones con su embriaguez materialista, está caída a los ojos de Dios. Esto nos invita a la iglesia a no asimilar una estructura que ya tiene fecha de caducidad. Ya no podemos ser del mundo con algo que ya está sentenciado. Y tercero, el mensaje de advertencia del juicio que viene del versículo 9 al 11, eh, que es una advertencia para quienes eligen la marca de la bestia. El texto, perdón, el texto enfatiza eh, que la lealtad al sistema del mundo tiene consecuencias eternas, contrastando el reposo de los santos con el tormento incesante de los rebeldes. Y aquí nos habla características de la iglesia redimida, la pertenencia, llevar el nombre del Cordero y del Padre en sus frentes, la lealtad, siguen al Cordero por donde quiera que va, la pureza, no se contaminaron, que son apartados de la idolatría espiritual del mundo, la integridad, sin mentira en sus bocas, irreprensibles ante Dios, y las primicias que son rescatados entre la humanidad como los primeros frutos para Dios. Y aquí tenemos lo que veíamos recién en el Evangelio Eterno, la caída de Babilonia, la advertencia final. Y tenemos el llamado de Apocalipsis, versículo 14, verso 13. Dice, oí una voz eh, desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. Esto está ocurriendo ahora, no ocurrirá después, sino que ahora, desde que Cristo ascendió a los cielos, todos los que mueren en Cristo mueren en el Señor. Todos los que mueren, mueren en Cristo. Gloria al Señor. Este capítulo cierra con las imágenes de la cosecha y de la vendimia.
del perdón, versículo 14 al versículo 20. El juicio inminente, las cosechas, las dos cosechas de la tierra. Eh, este juicio final reside en el fundamento judicial. El arca de su pacto, revelada en el templo, es el estándar que garantiza la justicia retributiva de Dios. Mientras la cosecha representa la recolección del trigo, vale decir, los redimidos, hay la siega del grano, el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca con corona de oro y hoz aguda, significa que la recolección de los redimidos, vale decir, la recolección de los que son salvos, la salvación final de la iglesia, la mies de la tierra, está madura. Y nos enseña también la cosecha o la vendimia de la ira, la vendimia en el lagar de la ira, simboliza la separación definitiva y el juicio contra la injusticia. Entonces aquí se ve la justicia de Dios y la misericordia, la justicia cumpliendo el plan que había determinado Dios para los injustos y la misericordia que es la gracia de Dios otorgada a aquellas personas que no se lo merecen, o sea, nosotros. Y el ejecutor, un ángel que sale del templo con poder sobre el fuego usando su propia hoz. Significado, el juicio sobre la maldad. Los racimos de uvas son arrojados al gran lagar de la ira de Dios y una retribución justa contra los impíos. Bien, y aquí tenemos eh, algo interesante. El propósito de Apocalipsis no es la especulación de fechas futuras, hermanos. No es una cuestión eh, de temporalidad, sino de dotar a la iglesia de resiliencia frente a las presiones del presente. Por un lado tenemos la tiranía ideológica, que es la persecución intelectual y solapada del humanismo secular. Tenemos el boicot social, la marginación que no se alinea con la marca, los valores del mundo, y la seducción religiosa, las falsas doctrinas y sectas con apariencias de piedad que atacan a la iglesia. Que la iglesia es llamada a la paciencia de los santos, guardando los mandamientos y el testimonio de Cristo. La interpretación de Apocalipsis es una cuestión de fidelidad bíblica que afecta a la salud pastoral de la iglesia. eh, Nos habla de la temporalidad. El término pronto en el original sugiere la inminencia y la certeza de eventos que ya están en movimiento desde el primer siglo. El enfoque redentivo rechaza la idea de un paréntesis de 2000 años, viendo la victoria de Cristo como una realidad que se despliega continuamente en la historia de la redención. El simbolismo nos habla del lenguaje apocalíptico que es pictórico y debe interpretarse bajo trasfondo del Antiguo Testamento. Forzar una literalidad rígida sobre las bestias o las marcas oscurece el significado ético y espiritual del texto, convirtiéndolo en una curiosidad predictiva en lugar de un manual de santidad. El propósito de Apocalipsis, el objetivo es el consuelo y la perseverancia, llamada la paciencia de los santos, frente a la mera especulación. El enfoque redentivo provee fortaleza en la tribulación al recordar que la victoria ya fue consumada en la cruz y la ascensión. Entonces, hermanos, la conclusión es la siguiente. La victoria en Apocalipsis 12 al 14 no es un evento que esperamos previamente, sino que es una realidad en la que ya ahora participamos a través de nuestra unión en Cristo. La redención ha sido consumada. El dragón ha sido derrotado legalmente, aunque su rabia se manifieste temporalmente en la tierra a través de sus ideologías y los poderes humanos. Hermanos, ante la hostilidad de las ideologías modernas, la nueva cara de las bestias, la esperanza de la iglesia, sigue siendo el Cordero inmolado y victorioso. Como dice
Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. No debemos temer a los eh, sistemas que pasan, sino confiar que el reino de Dios permanece. Nuestra identidad está sellada, hermanos, y nadie podrá arrebatarlo. Nuestra protección en el desierto, este mundo es el desierto, es segura, y nuestro final, la victoria final, es una promesa irrevocable del pacto. Como dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, hermanos, ya hemos llegado al fin de la lección. Continúe con nosotros la próxima semana, que tendremos la lección 7, que es la lección del juicio, eh, y será muy interesante. Siempre estoy lanzando entre el martes y el miércoles este video, así que estamos con ustedes. Hermanos, muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Recuerde comentar el video, muy importante para mí saber sus comentarios, saber si va entendiendo, si le va gustando o si quiere que haga un live acerca de algún tema particular de la lección. Usted diga, yo estoy dispuesto a poder hacerlo, a responder sus dudas, sus preguntas. Sígame en TikTok. Sígame en Instagram, sígame en Facebook como Pastor Cristian Morales Soto. Así que eso, mis hermanos, que Dios los bendiga y será hasta la próxima.